Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa, y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. ¿Qué tal, amigas y amigos de todo el oriente venezolano? Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Hoy, 17 de diciembre, se están cumpliendo 184 años de la pérdida material, la pérdida de la vida sobre esta tierra del venezolano más grande que ha dado esta patria. Y cuidado, el latinoamericano, y quizás yo voy a, sin temor a equivocarme, porque que me lancen pues a otro, pues, el americano más grande de todas las Américas, tanto norte, centro o sur, el americano más grande que hemos conocido, que por supuesto es nuestro libertador Simón Bolívar. 17 de diciembre, un año más de su muerte. Y precisamente para hablar de esto y de otros rasgos también, por supuesto, de la personalidad, obra y trascendencia de nuestro libertador, tenemos, como siempre, pues, que nos ayuda aquí a darnos luces acerca de lo que ha pasado en nuestra historia, a José Félix Díaz Bermúdez. Él es historiador, abogado, biógrafo del Mariscal Sucre, articulista del Tiempo y el Universal, y por supuesto, hoy vamos a hablar de Bolívar. Primero empezamos de su vida y de su muerte, que es la que estamos recordando hoy. Pero después también vamos a hablar del Bolívar republicano, que es un tema que nuestro invitado maneja muy bien. Así que bienvenido, José Félix, una vez más. Muchas gracias, a Compendio. Marco. Un gran placer. Cuéntanos, 184 años de la muerte de Bolívar. Vamos a empezar de aquí hacia allá, no vamos a ubicarnos en el contexto histórico exacto, sino desde aquí. ¿Cómo podemos ver desde hoy, 17 de diciembre 2014, cómo podemos ver el impacto de la pérdida, no el impacto de la vida? Vamos a hablar del impacto de la pérdida, no sé si me entiende, del impacto que ha causado la pérdida desde el momento hasta ahorita de Simón Bolívar. O sea, ¿qué pasó en América, qué pasó en Venezuela a raíz de ese lamentable suceso? Bienvenido. Muchas gracias, Marco. En efecto, si Simón Bolívar estuviese presente y tuviese la posibilidad de analizar su obra, pero con mayor interés, por supuesto, para él, el destino de los países que liberó, creo que en buena parte de sus reflexiones, Bolívar nos manifestaría su preocupación por el destino de América, pero al mismo tiempo conservaría una expresión de optimismo y de fe en el futuro. ¿Tú crees que eso sería así? Sí, porque en parte el Libertador, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, contribuyó a echar las bases de un elemento fundamental que a veces se desdibuja entre los formalismos y se desaplica en la realidad, como es una república. En muchos casos nosotros, en la gran mayoría de los países, todos los países de América Latina y de América en general, se han constituido como tal, y fue precisamente uno de los extraordinarios logros de ese proceso independentista, al habernos constituido como una república. Pero las realidades de nuestros países, la realidad de la vida social, de la vida ciudadana, de la vida política, de la vida institucional, nos presenta a nosotros, como seguramente le presentaría a un Bolívar presente hoy, serias inquietudes sobre hasta qué punto hemos sido fieles al ideario republicano y hasta qué punto nos hemos orientado realmente en conservar y desarrollar instituciones para la República, ciudadanos para la República, y una historia para la República. Porque fíjate, tienes razón, pero lo que habíamos hablado fuera de cámara también, el hecho de que la vida, la obra, el pensamiento de Simón Bolívar ha sido tan manoseado, pero tan manoseado, incluso, no hablemos durante su vida, que el manoseo fue hacia la crítica feroz muchas veces
más fue la crítica que recibió en su momento el Libertador que el apoyo. Algo extraordinariamente ilógico, ¿verdad? Que un individuo que lo que llegaba era a salvar, y obviamente era también, no era que todo el mundo lo criticaba, pero las críticas eran mucho más fuertes que las alabanzas, y los interlocutores que emitían esas críticas también eran de mucho más peso también, ¿no? Pero, sin embargo, a raíz de su muerte, a partir de ahí, comenzó entonces, es verdad, el mito, la leyenda, pero también la manipulación del legado de Simón Bolívar. A partir del mismo Páez empieza el manoseo. Guzmán Blanco, bueno, uno de los mayores manoseadores del legado de Bolívar. Y así llegamos hasta ahorita, que también vemos, pues vivimos un completo manoseo de lo que significa el bolivarianismo. Sí. Andrés Eloy Blanco, en una frase excepcional, lo resumió. Dijo que Bolívar sirve para todo. Y el propio Libertador, en una de sus frases y más importantes, en términos de la reflexión pues, de lo que había sido su legado y cómo observaba él que en torno a su figura se presentaban situaciones, él dijo en una oportunidad que los colombianos no sabían, y cuando hablaba pues hablaba de todos nosotros, claro, que utilizaban su pensamiento y su acción de acuerdo a sus intereses. En resumen, él mismo vio a tiempo cómo su acción iba a ser objeto de los intereses constantes de unos a favor de otros, de cómo utilizar pues el gran legado político que él estableció, de qué manera ese legado iba a ser utilizado adecuada y muchas veces, la gran mayoría de las veces, inadecuadamente. Ubiquémonos ahora sí en el momento histórico. 17 de diciembre 1830. Descríbanos, quizás con un poco de antecedentes, por supuesto, para tener el contexto completo, ¿no? ¿De dónde venía Bolívar? ¿Por qué estaba tan mal? ¿Cómo llega a Santa Marta? ¿Quiénes son? ¿Quién es esa gente que le da abrigo? ¿Por qué le dan abrigo al Libertador? Sí, cuando el Libertador sale, ya entrega y renuncia pues, a la presidencia y tiene el objetivo de partir, ya él estaba consciente de que su final político había llegado y obviamente también sentía que su final físico también se aproximaba. Él quería irse a América. Él procuró, y por eso salió de Bogotá hacia el norte, hacia la costa, tratando pues de embarcarse para viajar hacia Inglaterra. Ya era un hombre que sabía pues que la realidad política del país que trató de formar y de las naciones que trató de integrar era sumamente difícil. Hizo ese acto como un acto pues de entender que el momento le obligaba pues a dejar que los caminos se anduviesen de otras maneras. Y él, obviamente, ya llegando pues en ese último recorrido, la afección física se le hacía constante, hasta el punto de que él progresivamente iba ya pues en un estado físico de gran deterioro. Él recibió pues la asistencia médica pues limitada del momento. Fue ya llegando pues a Santa Marta acogido por un español de apellido Mier, y dentro de esa historia del Bolívar gentil hasta el final, ya muy agotado, ya cansado, le dijo a su esposa, a la esposa del español que generosamente lo recibió: todavía me quedan fuerzas para besar sus manos. Ese Bolívar galante pues, claro, que siempre lo tuvimos. Vamos un momento a publicidad y al regreso seguimos abundando en cómo llega Bolívar, qué pasa en esos últimos días,
por qué se agrava su enfermedad o su estado físico y de salud y los acontecimientos que luego le sucedieron. Ya volvemos a Compendio a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Tenemos con nosotros al historiador José Félix Díaz Bermúdez. Con él, que ha estado en numerosas oportunidades aquí con nosotros, pues en esta oportunidad estamos conversando acerca del hecho histórico que recordamos hoy, que es la muerte física, obviamente, de nuestro libertador Simón Bolívar, un 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. Quedamos en que él llega muy desgastado, sí, pero tú dices que con aquel ánimo, aquella educación, aquella galantería de Bolívar todavía tiene fuerzas para agradecer, sí, a su benefactor, a su último benefactor en ese momento tan importante. Sí, pero obviamente ya es un Bolívar desgastado. Si lo comparamos con ese Bolívar de 1825, con bigotes, cabellera abundante, la mirada penetrante, viva, que fue uno de sus, claro, rasgos físicos, claro, con los últimos retratos de Bolívar, los que, por ejemplo, hizo Espinosa, ya ese Bolívar de su etapa, de sus años, de sus meses finales, Bolívar demacrado, cansado, enfermo, se nota pues el gran rigor. Un hombre que no se podía fácilmente levantar pues de su asiento, salir del carruaje en el que iba, sumamente agotado, deteriorado, la tuberculosis, la avanzada pues, enfermedad que tenía, y que ya definitivamente entra pues, a momentos, incluso ya cuando la enfermedad irreversiblemente se desata, a momentos de delirio, momentos en los cuales no expresaba pensamientos de manera desordenada. Pero en los momentos en el informe que Reverán hizo pues, de su situación, hubo un momento en el que, unos 10 días antes a la muerte, el día 17, en los que Bolívar entró pues, en un estado de aparente mejoría y en el que dictó su testamento el 10 de diciembre y en el que se vuelve a observar, obviamente, la lucidez y la claridad moral pues, de su mensaje personal y de su mensaje político. Un mensaje político en el que llama obviamente a la unidad, la salvación de su obra, pero al mismo tiempo da la lección moral y reivindica lo que él siempre fue, y en el que reclama de qué manera esa misma utilización de su figura se hizo hasta el final, en el que él señalaba pues, que se había abusado de su honor, de su desprendimiento, de su dignidad pues, como ser humano y como político, que efectivamente la tuvo y en un grado extraordinario. Si alguno podía hablar de autoridad moral, de autoridad ética, de principios sostenidos a lo largo del tiempo, no obstante sus errores, tanto en la continuidad de la causa que nunca abandonó, hasta sus procederes y sus actos, obviamente fue Bolívar. Y yo creo que eso es parte del legado que el Libertador dio y que él consideró en todo momento que él iba a ser el precedente, lamentablemente no imitado como sí, ha debido ser. ¿Quiénes lo acompañaron en ese último momento? Él estuvo con un séquito pequeño de personas pues, muy cercanos. Estuvo su sobrino Fernando, ya pues consciente del estado pues, en el que se encontraba. Varios de sus oficiales, uno de ellos, Mariano, el general Montilla, que le acompañó. Estuvo, por supuesto, el médico, Reverán, un médico francés. Próspero Reverán. Sí, que día a día nos dejó pues, una secuencia de lo que fue la evolución pues, de su enfermedad. En aspectos, por ejemplo, como la circunstancia o la situación de lo que Bolívar llevaba, ya un hombre que quería partir, que tenía sus baúles, pero
le encontraron algo de sus joyas, varias de ellas ya en el testamento disponía que debía entregarse pues a José Palacio, que fue su sirviente, su acompañante, más su amigo pues que otra cosa. Y por supuesto de sus efectos personales, y entre ellos una camisa que no estaba, que le habían regalado unos jefes indígenas pues en algún momento. Y por supuesto la célebre y anecdótica historia de la camisa rota. Porque si bien Bolívar fue perteneció a una de las familias de mayor prestigio político, militar y económico, de la Venezuela colonial, pues, y dejó en algunos bienes que todavía tenía, como las minas de Arroa. Las circunstancias económicas del Bolívar de su etapa final fueron muy difíciles, porque la misma circunstancia política en la que vivía, con la enemistad de varios de sus propios oficiales o generales que asumieron el poder, desplazándolo a él de una manera vergonzosa. Varios de sus bienes no los podía disponer. Claro. Muchos de ellos estaban en Venezuela, y cuando en Venezuela se decretaba, como lo hizo el Congreso de Valencia de 1830, que el general Simón Bolívar no podía entrar al territorio de Venezuela. Imagínate tú, ¿qué se podía esperar? Claro, de sus bienes, pues. Obviamente. Claro. Ahora, ¿a qué hora más o menos muere Bolívar? La referencia es que fue a la 1:07 de la tarde. De la tarde. Sí. Que en el momento en el que él estaba pues ya en la agonía, dio un movimiento final como si pretendiese levantarse pues de la cama y expiró. Y expiró. Sí. Sus restos, bueno, fueron enterrados en la misma iglesia pues, de Santa Marta. Por muchos años estuvo allí, hasta que 10 o 15 años después se hizo el traslado. Estuvieron a punto de perderse por las mismas condiciones pues, de terremotos y situaciones pues, del terreno. Pero bueno, en definitiva, la noticia pues de la muerte inmediatamente empezó. Claro, estamos hablando de una época en donde no había radio, televisión, mucho menos internet ni redes sociales, que para los que vivimos en esta época hace de cualquier noticia algo inmediato, y esa inmediatez es cotidiana. Sí. En aquel momento las noticias tardaban mucho en llegar de un lugar a otro. Estábamos hablando de Santa Marta, la metrópoli en Venezuela obviamente siempre ha sido Caracas, básicamente en toda esa época, a partir de esa época. ¿Cómo fue recibido la noticia de la muerte de Simón Bolívar en Caracas, por ejemplo? Claro, la noticia se divulgó. Porque hay gente que decía, murió el tirano. Bueno, ¿A quién dijo en ese momento murió el tirano? Bueno, por supuesto, el factor político, los enemigos de Bolívar obviamente celebraron pues, la muerte claro. del Libertador. En un periodo entre diciembre, el 17 de diciembre y el mes de enero, se divulgó ampliamente la noticia, hasta el punto que por lo menos yo he visto periódicos europeos de finales de enero y de principios de febrero, en los que ya empezaba a publicarse la muerte del Libertador. ¿En qué términos lo reseñaban? En lo que yo vi en prensa europea, sobre todo periódicos ingleses, daban la noticia, y encontré periódicos franceses en los que se señalaba pues la muerte del Libertador, pero haciéndole el reconocimiento de su obra. De su gesta. Y uno de los primeros textos, en cierta forma biográficos de Bolívar, publicado a raíz de su muerte, apareció en un periódico francés. La noticia se divulgó, obviamente, con rapidez, por distintas vías. Los barcos ingleses, por ejemplo, que salían y que llegaban a La Guaira, o que salían y llegaban a Trinidad, y de Trinidad inmediatamente bajaban hacia alguno de los puertos nuestros. Bueno, fue la primera y más inmediata forma como empezó a divulgarse
la noticia, los correos que por supuesto iban por el interior de Colombia y a otros sitios, pero ya para el mes de febrero ya obviamente había un conocimiento general pues de la muerte del Libertador. Vamos de nuevo a compromisos publicitarios y regresamos a seguir conversando acerca de la muerte, pero ya creo que con lo que hemos hablado agotamos por hoy ese tema y vamos a hablar de la trascendencia política del más grande americano de la historia, nuestro libertador Simón Bolívar. Al regreso, cuando volvamos a Compendio a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, canal para el turismo. Estamos conversando con José Félix Díaz Bermúdez. Él es historiador, abogado, biógrafo del Mariscal Sucre, que precisamente por esa misma fecha, en ese mismo año, pues, Bolívar sufre una gran pérdida que lo debe haber sumido en una depresión profunda. Porque no solamente viene, recordemos que la parte anímica, la parte emocional, pues tiene que ver, va de la mano, porque somos un solo organismo, va de la mano de la salud física. Si nosotros podemos tener ánimo suficiente para luchar contra algún aquejamiento físico, alguna enfermedad, pues estamos mejor preparados para vencerlo. Pero cuando nos desmoronamos emocionalmente, cuando nos desmoronamos de una manera hasta sentimental, porque el sentimiento de cariño, de amor fraternal o filial, en este caso, paternal, en este caso, hacia Sucre, pues lo debe haber destrozado de tal manera de que la enfermedad avanzó con mucho más velocidad. Sí. Entonces, yo quería irme hacia adelante, pero ya que hemos hablado de Sucre y eres biógrafo de Sucre, ubiquémonos en ese momento en que recibe Bolívar la noticia de la muerte de Mariscal Sucre y dice aquellas célebres palabras que tú vas a decir ahora. Pues. Sí, bueno, él se encontraba en Cartagena cuando le llega pues la noticia y dicen los testigos que Bolívar se transmutó, se indispuso de una manera inmediata. ¿Y qué han hecho? Han derramado la sangre de Abel. Por supuesto, fue un golpe moral terrible. Así es. Inmenso. Y cómo lo vivió Bolívar al constatar de esa manera, un hombre acostumbrado a las dificultades de la vida, de la política y de la guerra, pero cómo pudo haber vivido, como en efecto vivió, la tristeza y la decepción de ver a un país, el país que liberó, donde muchos de sus hombres asesinaban a sus propios libertadores. O sea, un inmenso golpe moral y fue uno de los golpes finales que hicieron. Pues, un golpe noble, que se llama, un golpe noble, claro, contra la integridad física, espiritual, emocional y moral del libertador. Claro, porque mientras a él ya lo llamaban el viejo de manera despectiva, sus enemigos, a Sucre representaba la juventud, el claro, talento, el genio, la autoridad, el prestigio que el mariscal tenía y que indudablemente, por supuesto las variaciones que ha podido imprimirle, Sucre representaba la continuidad de la obra bolivariana y sobre todo el sentido orientador que debían tener los países en lo que ellos visualizaban debía ser una república. Por supuesto, el desorden en el que se transformó después sí, no era lo que ni Bolívar ni Sucre querían. Fíjate, corrígeme algo. Yo, que soy un lector ávido y sobre todo amante de la historia y sobre todo de nuestra historia, la historia bolivariana, que incluye por supuesto al Mariscal Sucre, he leído que el Mariscal Sucre, a pesar de todo lo que tú has dicho, es cierto que tenía primero una preparación militar formal extraordinaria, con unas aptitudes para la guerra y la batalla, pues extraordinarias. Era muy
agudo en todas sus estrategias y tácticas. Sin embargo, el poder político parece que lo aburría. No era un individuo apegado al poder político, al gobierno, a la administración de ese gobierno. Y sin embargo, los enemigos de Bolívar, que eran los enemigos de Mariscal Sucre, lo ven como la continuación de Bolívar, y quizás eso es lo que motiva el asesinato en la montaña de Berrueco. Pero era cierto que, lo que te quiero preguntar realmente era si era cierto ese desapego de Sucre, ese disgusto por la administración del Estado. Sí, Sucre era un hombre de acción, por supuesto, desde los 15 años dedicado pues a la vida militar. La actividad administrativa que la desempeñó como intendente de Quito y luego pues como primer presidente de Bolivia, la desempeñó en un grado de extraordinaria dedicación y con aciertos realmente notables. Pues, porque era muy inteligente. Era un hombre organizado, exacto, un planificador y con principios absolutamente claros pues, de lo que debía ser un país. Él hablaba para él la revolución no era sacar a los españoles únicamente, la guerra, venciendo al enemigo, sometiendo y alcanzando pues el poder. No, para él la revolución de independencia era el consagrarse al establecimiento y desarrollo de países bien organizados en los que se pudiesen aplicar lo que él llamaba, igualmente Bolívar, los principios liberales, que era todo aquel instrumento de desarrollo que implicaban los derechos por los cuales ellos habían luchado. Podemos decir que tanto Bolívar como el Mariscal Sucre eran liberales. Claro. Esa tendencia de esa visión política. Sí, liberales y republicanos. Tenían todo un fundamento doctrinal que fue lo que motivó a la Revolución de Independencia, toda esa gran corriente que inspiró la Ilustración, todo lo que fue no solamente suplantar a la monarquía, porque que como en efecto se logró, sino el poder desarrollar, establecer gobiernos republicanos basados en los derechos del hombre, fundados en la necesidad de que esos derechos del hombre avanzasen en el plano político, en el plano social, y que a través de esos derechos del hombre nuestras sociedades se organizaran, a pesar pues, de nuestra incultura política, se organizara de tal manera que esos principios que ellos llamaban liberales se hiciesen realidad. Pero ¿es cierto o no que Sucre no se sentía cómodo en ese estamento político? Sí, tanto así que él renunció en varios momentos, pedía que lo relevaran, quería dedicarse pues, a su vida privada. Él sentía que los países, que la tarea administrativa, con sus rigores, dificultades, las intrigas palaciegas, ese no era el mejor estado en el que el Mariscal Sucre se encontraba. Sí, porque no es lo mismo el estamento militar en donde una vez establecida la disciplina y la organización, las cosas deben marchar como se quiere. En cambio, en el tema de la política y la administración del Estado, las cosas no siempre o casi nunca son en blanco y negro. Tienen una serie de matices que obviamente disgustaban al Mariscal. Claro, y más cuando él era un tipo de una moral también principista. Sí, principista. O sea, y la política tiende a malear los principios, ¿verdad? Y es algo que seguramente el Mariscal no estaba dado, a malear sus principios de ninguna forma. Así fue. Vamos a continuar entonces, al regreso, sí quiero dedicarme única y exclusivamente a describir, a desentrañar a Bolívar como republicano. Pero cuando volvamos a Compendio a través de Oasis Televisión, canal para el turismo.